Bien, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son los test de concordancia y sobre lo que son los riesgos. En este sentido, el primero del que les voy a hablar es del test de concordancia de capa. Es un test muy interesante porque permite medir, como lo dice, el grado de acuerdo que puede haber entre dos jueces. Aunque aquí hablemos de dos jueces, no necesariamente deben ser dos jueces como tal. También puede ser dos métodos que esté planteando yo. Como lo veremos más adelante, en un ejemplo, trato de ver el grado de acuerdo de dos tests que miden eh, exactamente lo mismo. Entonces, no necesariamente pueden ser jueces, pueden ser otras cosas, pueden ser instrumentos, pueden ser incluso equipos de medición que midan lo mismo, para ver si están de acuerdo, y todo dependerá del tipo de variable. El capa de Cohen, por lo general, se utiliza para pruebas donde de las variables que estoy relacionando, que quiero medir el acuerdo, sean variables del tipo cualitativo, ¿verdad? Este, este indicador capa tiene un rango que va de 0 a 1. 1 indicaría un acuerdo perfecto y 0 indicaría que el acuerdo no sería mejor que el que se obtendría por el azar. ¿Sí? Eh, para hacer un capa, pues vamos a utilizar tablas cuadradas y las tablas tienen que ser 2x2, 3x3, 4x4. No puede ser una tabla 3x2 o 4x3, sino las tablas tienen que ser de tipo cuadrado. Sí, tienen que medir exactamente los mismos diagnósticos, tanto de una prueba como de la otra. Sí, las mismas categorías la deben tener. Sí. Esto que está acá sería el estadístico capa, desde el punto de vista matemático, ¿verdad? Y esto que tenemos acá es una especie de valoración. Esto lo pueden ver en la izquierda, pero existen otros autores que también tienen una clasificación de esto, ¿no? Se habla de una fuerza de concordancia pobre, débil, moderada, muy buena o muy buena, cuando está dentro de estos rasgos que tenemos acá. Puede ser que el kappa sea significativo, que hay una concordancia que es significativa, pero a lo mejor la fuerza de esa concordancia puede ser pobre. ¿Sí? Estas son cosas a que hay que tener cuidado cuando estemos valorando esa prueba de concordancia entre las dos jueces, las dos técnicas o los dos procedimientos que estemos evaluando. ¿Vale? Bien, para mí siempre es más importante verlo con un ejemplo. ¿Vale? Aquí tengo un ejemplo que tiene que ver con los pacientes con enfermedad de Parkinson, que por lo general en este caso fueron evaluados por dos tests. Uno que es el Mini-Mental, que pareciera ser más apropiado para Parkinson, y el otro que es la evaluación cognitiva de Montreal, el MoCA. En este caso, lo que se pretendía medir acá un trastorno cognitivo, probablemente lo que mide es si hay deterioro no cognitivo, y para eso utilizamos un kappa. ¿Sí? Como podemos ver acá, tenemos que el p-valor puede ser 0.003, lo que indica que hay una concordancia entre el Mini-Mental y el MoCA. ¿Sí? Hay una concordancia. Ahora, ¿cuál es la fuerza de esa concordancia? Para eso tengo que mirar su kappa. Su kappa es 0.533, que de acuerdo a la tabla que tenemos anterior, sería una concordancia moderada. ¿Sí? Acá es importante, además de decir esto, que acabo que sea lo que uno redactaría en el resultado, habría que decir que en la diagonal principal de esta tabla, que es esta, ¿verdad? ¿Cuál fue el grado de acuerdo que hubo entre los dos métodos? Entonces, si yo sumo 40 más 36, 67, tengo que el grado de acuerdo fue del 76,67%. ¿Sí? Entonces, así sería una manera de poder uno presentar este análisis de capa. Es un análisis muy, muy sencillo. El SPS nos permite hacer este tipo de análisis. Vamos a verlo cómo se haría en este paquete. Bien, aquí, aquí tenemos, por ejemplo, voy a cancelar esto.
tenemos una base de datos sobre Minimental y el Mocha. Y lo que uno tiene que hacer acá para hacer un capa es lo siguiente. Vamos a analizar. En estadísticas descriptivas vamos a seleccionar tablas cruzadas. Y acá vamos a colocar lo que sería el test de Minimental. Nos estamos conectando ahora. Perdón. Hemos llegado con retraso porque hemos tenido en el parque de guardia donde estamos. Vale. Un poco. Vale, todavía está quedando grabada la clase, ¿vale? Bien, y aquí en Minimental lo agregaríamos en las columnas, en Mocha, en las filas, y agregaríamos en estadísticos, acá lo que teníamos que hacer, si estamos midiendo una concordancia, es seleccionar el capa. Henry, se te oye muy bajo, no sé si A ver. nosotros lo tenemos al máximo, ¿no? ¿Verdad? Yo también, acá también está al máximo, bueno, traté de hablar más alto, ¿vale? Entonces acá con el capa seleccionamos capa y en casillas vamos a seleccionar, aquí sí hay que tener cuidado, como está hallando un capa, nos interesa saber los porcentajes de los totales, en función del total. Bien. Una vez obtenido esto, pues nos va a arrojar el capa, ¿no? ¿Sí? Nos va a arrojar la significancia y el valor del capa como tal. Esta sería una manera de hacer un capa. Bien. Lo otro que les tenía que hablar el día de hoy es sobre lo que son los riesgos. Entonces, para eso yo me voy a centrar más que todo hoy en lo que será hoy la última presentación de los que son los odds ratios, y le hablaré simplemente de manera muy rápida de lo que son los riesgos relativos y los hazard ratios, que tienen dos maneras distintas y se realizan de manera distinta dependiendo del diseño del estudio que hayan realizado. Bien, entonces, este sería el otro punto que vamos a abordar en el día de hoy, que son los odds ratios, ¿no? Por lo general, los odds ratios se utilizan para estudios de casos y controles, pero también se usan en estudios transversales, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Los estudios transversales porque son una fotografía del momento donde a lo mejor el evento de interés ocurrió y hubo exposición previa a algunos factores que yo quiero determinar si son o no riesgos. Por eso también se utilizan los estudios transversales. Acá es lo que hay que tener en cuenta, que nosotros debemos definir, en estudios de casos y controles, vamos a definir lo que son los casos, que son los individuos que van a tener una determinada condición o enfermedad, y los grupos de controles que son individuos sin enfermedad o con una condición. Ojo, no siempre los controles son sanos, ¿ok? Pueden ser personas, incluso pueden ser controles con una severidad menor, ¿sí? ¿Ok? O con un estadio menor, hablamos de un cáncer, por ejemplo, pero no necesariamente hablamos de individuos sanos. Se pueden plantear también estudios de casos y controles utilizando tal vez como los casos, los de mayor complicación, los de mayor severidad. En este sentido, aquí lo que siempre vamos a comparar es la prevalencia que hay de esos casos en función de la exposición a lo que estuvieron ellos expuestos ahí, ¿no? Y la medida más frecuente, como ya lo sabemos, para determinar un riesgo será el odds ratio. Bien, para esto voy a utilizar un ejemplo, pero vamos a ver una teoría acá, ¿sí? Los odds ratios se pueden determinar de dos maneras, ¿no? Cuando tenemos una tabla 2×2, es muy sencillo, un análisis fácil de hacer con la tabla, porque es simplemente con determinando la exposición, la no exposición, los grupos enfermos o sanos, y hacer esta operación, pues fácilmente podemos determinar cuál es el odds ratio. Pero unos ratios no sirve solamente calcularlo de esta manera, también es importante determinar sus intervalos, ¿vale? Porque los intervalos al final son los que nos van a decir si los ratios realmente es un factor de riesgo o no lo es. Entonces hay que determinarlo siempre. Entonces para eso
tenemos esta fórmula, que es un logaritmo neperiano, ¿verdad? Que tiene esta función, esta fórmula matemática, donde podemos construir los intervalos. Por suerte, nosotros todo este tipo de cosas tenemos el apoyo del SPS, R y una infinidad de programas que nos permiten hacer este tipo de cálculos. Acá hay que tener en cuenta que si el límite inferior es mayor a 1, se estaría ante un factor de riesgo, o si el límite es superior o menor a 1, se estaría ante un factor protector. Ojo, pero no siempre esto es cierto, ¿no? Lo he colocado así porque la mayoría de la literatura que uno maneja desde el punto de vista de esto lo plantean así, porque lo que se evalúa por lo general es algo que puede ser dañino o malo, por ejemplo, la muerte, la recidiva, la complicación, por lo general se evalúan ese tipo de cosas. Pero no necesariamente esto se cumple si las cosas que estamos evaluando son cosas que son negativas, por decirlo de una manera, ¿no? Que son cosas negativas. Pero si lo que estoy evaluando es positivo, si lo que quiero ver es la recuperación, la efectividad del tratamiento, o algo así por el estilo, estoy evaluando algo positivo, esto se invierte. ¿Ok? Habría que invertirlo. No necesariamente, y ahí viene una cuestión interesante, que siempre nos hablan que factores de riesgo, y se ve que cuando sea el límite inferior mayor a 1, son factores de riesgo cuando estoy midiendo algo malo. Pero si estoy midiendo algo positivo, ese factor ya no sería un riesgo, sería algo más bien de beneficio. Entonces hay que tener cuidado con esos términos. Depende del enfoque que yo le dé al trabajo. Bien, teniendo esto en cuenta, vamos a ver un ejemplo fácil, sencillo, de cómo se construyen estos indicadores. Bien, para esto voy a tomar un ejemplo de un estudio en el que participé de enfermedades nosocomiales, infecciones nosocomiales, donde se tomaron criterios de inclusión y se tomaron y definieron quién eran los casos aquellos que hayan presentado algún tipo de infección 48 horas al ingreso de la operación, 48 horas después de haber egresado. Y también pues tenemos los controles, que serían aquellos pacientes que en las mismas condiciones de los anteriores, pero que no desarrollaban la infección. Entonces, más o menos teniendo esto un poco, definiendo un poco aquí quiénes son casos y controles, este es un estudio de casos y controles, pues tratamos de definir si la exposición a procedimientos diagnósticos terapéuticos, si ellos tuvieron esa exposición, generó mayor infección, ¿sí? Entonces, esa sería más o menos la idea de este ejemplo. Una manera de acomodar esto sería esta. Uno colocaría los factores de riesgo, acá expuestos y no expuestos, ¿sí? Si hubo pacientes que tuvieron punción lumbar, si tienen expuestos o no expuestos, sonda vesical, intervención quirúrgica, cesárea, bueno, aquí vamos a agregar la cesárea. Pero lo que medimos en este caso nos interesa medir, sobre todo, fijarnos en este bloque que está acá, y ver si estar expuesto o no, hay diferencias significativas en estas proporciones de los casos, que en este caso serían las infecciones. Aquí tengo que la punción lumbar, por ejemplo, estar expuesto a punción lumbar generó un 65% de infecciones. El no estar expuesto a este factor, pues fue apenas el 16%. En función de esto, uno hace un cálculo, hace unos ratios, ¿sabes? Aquí tengo unos ratios de 9,80 y su intervalo de confianza. Claramente yo veo este límite inferior, que es claramente mayor a 1, y yo pudiese decir que la punción lumbar es un factor de riesgo claro para que se den infecciones nosocomiales, y que pacientes que estén expuestos a este factor acá, pues van a tener 9,8 veces más probabilidades de desarrollar la infección que aquellos que no estuvieron expuestos. Más o menos así sería la redacción desde el punto de vista estadístico de este análisis. Igual tendría acá con la parte de la sonda vesical, exactamente el mismo análisis. Veo que acá los que estuvieron expuestos a esta sonda tuvieron mayor proporción, en este caso no lo dije, las filas, aquí los porcentajes son filas, ¿sí? Aquí tengo mayor proporción de infecciones, y los no expuestos tuvieron una menor, ¿no?, incidencia proporcional. Aquí hay 12,93 veces más riesgo de que un paciente con sonda vesical genere infección con aquel que no estuvieron expuestos.
Voy a hablarles de esta última, la intervención quirúrgica. Fíjense que aquí me da 66,4% al estar expuesto a una intervención de infecciones contra un 9,50% al no tener una intervención quirúrgica. Y aquí yo veo que su odds ratio es 18,89. Esto me da a mí una pista. Estos tres, por ejemplo, habla de estos tres. No me voy a centrar en este porque aquí pueden haber hombres y mujeres en todo esto, ¿verdad? En esta, no. Entonces, si yo veo todos estos ratios, esto me está dando una pista. Pareciera ser que este es uno de los que más genera ese tipo de infección, ¿no? Pero habría que ver qué pasa cuando se mezcla con los otros dos. A ver si es verdad que este es el mejor. El mejor no, el que más afecta, perdón. Sí, sería lo que evaluaría. Ahora bien, esto lo podemos hacer con una tabla de contingencia y también les voy a mostrar cómo lo hacíamos con regresión logística con un análisis univariado muy sencillo. Vamos a verlo. Bien, aquí tengo una base de datos y es muy fácil calcular los odds ratio con el SPSS, ¿verdad? Siempre basándonos en una tabla de contingencia. Entonces, si vamos a analizar, vengo a estadísticas descriptivas, tablas cruzadas, voy a colocar los grupos, sabiendo que en los dos grupos uno son infecciones, los controles son los que representan infecciones, y voy a agregar estas tres variables, estos tres posibles factores de riesgo acá en las filas. En estadísticos debemos tener en cuenta que debemos seleccionar el riesgo. También si quiero puedo seleccionar el chi cuadrado para comparar la prevalencia de la infección. Y vamos a continuar. Y aquí lo que hay que tener cuidado es seleccionar ahora sí el porcentaje de filas, porque sería la manera en que voy a presentar luego los resultados. Bien, aquí ya tengo de alguna manera ya los cálculos que anteriormente había mostrado y efectivamente pues vemos que estas incidencias, esta prevalencia de infecciones, acá al estar expuesto ¿no? a una función lumbar es significativa, con una P de 0, menor a 0,01, y aquí tenemos estas tres salidas que nos da el riesgo. La primera, esta que está, a ver si me permite esto. Bueno, esta, la primera, sería el odds ratio, y esta sería lo que llamamos riesgo relativo. Ahora, el computador, el SPS te da estas dos salidas, pero tú tienes que saber cuál vas a utilizar. Depende del diseño que te hayas hecho. En este caso, un estudio totalmente retrospectivo. ¿Ya? Como sea retrospectivo, pues yo debo utilizar este. ¿Sí? Entonces, acá tengo mi riesgo de los ratios de 9,80 y estos son sus intervalos. Bueno, de esta manera yo puedo seguir viendo cómo fueron los demás, ¿verdad? La sonda vesical, igual, ¿sí? El mismo, aquí está su riesgo, y el grupo de intervención también, acá tengo su riesgo, ¿verdad? Entonces, esto es una manera muy sencilla, con una tabla de contingencia, simplemente puedo construir los ratios. Pero también lo puedo hacer de la siguiente manera. En este caso, hay que tener algo interesante que habría que tener en cuenta, es que yo, esta variable que la tengo de una manera codificada como 2 y 1, en una regresión logística en SPSS, debo recodificarla. Aquí la he recodificado. ¿Sí? Entonces, he llamado los controles, que los tenía como 2, los he llamado 0, y a los casos los llamo 1. ¿Sí? Los codifico como 1, perdón. Entonces, hago una recodificación de la variable. Si hubiese sido con regresión de Cox o otro tipo de análisis que me permite decir que mis variables de respuesta, no tendría ningún problema en utilizar esta. Pero precisamente en el SPS esta opción aún no la tenemos habilitada para yo decir cuál es mi variable de interés, mi variable de desenlace en este caso. ¿Sí?
Entonces, acá venimos a regresión, hagamos logística, y aquí voy a agregar el grupo dependiente, el grupo, y voy a agregar la punción lumbar. En este caso voy a hacerlo con 1 inicialmente. Acá esta punción lumbar, luego vengo acá a categorías, porque esto es una variable categórica. Le voy a decir con quién, me va a decir con quién quieres comparar, la paso para acá. Yo sé que uno es que está expuesto, otro es que no está expuesto. Quiero que me lo compare con los no expuestos, sería con el último. Voy a continuar. Y aquí en opciones, le voy a decir que me muestre los intervalos. Le vamos a aceptar. Y aquí voy a tener, aquí él prácticamente te está diciendo cómo codificó la variable. Si 1 y no es 0, debe ser de esta manera, si lo quiero mostrar como factor de riesgo. Te muestra algunos parámetros. Esto sería otro tipo de análisis, lo que quiero mostrar queda exactamente igual, ¿no? Entonces, si yo me vengo a ver acá, si se dan cuenta, estos factores de riesgo, este exponencial de beta es el odds ratio, el mismo que obtuvimos allá con la tabla cruzada, con la tabla de contingencia que tenemos allá, y tenemos que son exactamente los mismos intervalos. Son dos maneras de hacerlo, ¿vale? Lo pueden hacer por allá, lo pueden hacer por acá, es independiente, ¿verdad? Pero los resultados son exactamente iguales, porque allá la chi cuadrado, perdón, la tabla de contingencia, cuando utiliza, hace el cálculo de los ratios, realmente se fundamenta en una regresión logística. ¿Sí? Acá, aunque no sea parte de lo que quería plantearles, pero como hablando, ya que hemos entrado en regresión logística, les voy a mostrar qué pasaría si yo agrego la sonda vesical acá y la intervención. ¿Sí? En este caso le voy a categorías y decirle que me las compare siempre con el último, porque lo que quiero ver si realmente estar expuesto a estos factores son un riesgo. Veamos qué ocurre. Aquí lo que interesante sería ver cómo son los dos ratios. Ahora son los dos ratios, pero ajustados por los tres, ¿no? Los dos ratios cambian. Fíjense cómo estos dos ratios cambiaron. Este que estaba en 9 se fue a 1. Sí, habría que hacer una revisión del modelo un poco más exhaustivo. Pero lo que quisiera mostrarles un poco es que pareciera ser que la intervención de por sí, aquí la veo que es la única que es significativa, cuando veo los p-valores estos, es la única que queda significativa, lo que pareciera indicar que es la que mayor peso, al final, cuando se combinan los tres, la que mayor peso tiene. Algo que ya me mostraba la tabla que vimos acá, que fue cuando yo le dije que pareciera ser que este me está anunciando que es el que mayor riesgo genera, ¿no? Y ya hemos visto que al combinar los tres, pues ya queda. ¿Sí? Bueno, esto es un poco, hablarles un poco así rápidamente de lo que es el odds ratio, ¿no? Esto es un tema que se puede extender, muy amplio, ¿verdad? Que podríamos abordarlo, otros métodos, bueno, hay otros métodos de discriminación, de métodos de estimación, perdón, de estimación hacia adelante, hacia atrás, condicionado. Eso es otro. La idea es que en este seminario pues aprendamos un poco de toda la terminología estadística, ¿no? Pero como digo, dentro de cada punto que hemos tocado hay muchos otros conceptos y otras aplicaciones que tomar en cuenta. Bien, luego tenemos algo que solamente se lo voy a mencionar, que tiene que ver con lo que son el riesgo relativo. Como ya les dije anteriormente, los odds ratios se van a calcular en estudios de casos controles, en estudios transversales, donde ya el evento de interés ha ocurrido y que esa ocurrencia se debió a una exposición que hubo previa. Pero acá el riesgo relativo se debe tener en cuenta que aquí van a estar nuestros pacientes, nuestros individuos estarán previamente expuestos. Por eso estos son estudios prospectivos, ¿no? No van a estar expuestos totalmente a un factor, ¿no? Y después que estén expuestos se ve si ocurre o no el evento. Por eso son dos cosas distintas. Mientras los ratios es retrospectivo, de manera retrospectiva, transversal, los riesgos relativos se calculan en estudios que son prospectivos
y que previamente se ha establecido una exposición de factores. ¿Sí? Bueno, aquí lo estoy aclarando en esto que estoy diciendo acá. Es algo que deben tener en cuenta, ¿vale? El riesgo relativo también se calcula con una tabla de contingencia, ¿verdad? De esta manera, muy sencillo. Y aquí tendríamos la forma de cálculo, ¿verdad? Que lo que hacemos es simplemente calcular la probabilidad, RE sería la probabilidad de desarrollar la enfermedad por la exposición. Es decir, si vemos esta exposición, ¿verdad? Yo veo que la fórmula que tengo acá es A sobre A más B, es decir, sobre esto, es decir, es la proporción de que tenga la enfermedad dado que está expuesto, y lo de abajo sería la proporción de que tenga la enfermedad dado que no está expuesto, o la proporción o probabilidad, como lo quieran llamar, ¿vale? Entonces, es una manera sencilla también de calcularlo, y el SPS, como lo mostré, también lo muestra, lo puede presentar. Deben tener en cuenta cuál van a tomar, cuándo van a tomar uno. Pues, si es por el paquete SPS, ya saben que el primero es ratio y el segundo es riesgo relativo. En algunos casos, no les mencioné, el los ratios puede ser que no lo calcule, porque si alguna de estas casillas, estoy hablando de los ratios, ¿no? Si alguna de estas casillas es 0, pues va a calcular una indeterminación, y esa indeterminación, pues no la va a mostrar el programa, ¿sí? Porque va a dividir entre 0 y seguramente no va a poder calcular nada, no hay ningún resultado cuando dividimos entre 0. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Bien, y por último, les quería hablar un poquito, porque esto sería otro tipo de análisis, otro tipo de charla tal vez, que es hablar de los hazard ratios, porque hablar de hazard ratio es simplemente hablar de análisis de supervivencia, y esa supervivencia implica hablarles un poco de Cox y hablarles de Kaplan-Meier, de estas cosas. Lo que pasa es que si hablamos de riesgos, pues siempre hay que saber que tenemos estos tres tipos de riesgos, los ratios, el riesgo relativo y el hazard ratio, ¿sí? La diferencia de este con los otros dos es que este tiene algo que hay que tener en cuenta, que él toma en cuenta la variable tiempo, ¿no? Él va calculando el riesgo a través del tiempo, ¿sí? Y entonces hay que tener en cuenta que si yo estoy determinando un evento desenlace, esa variable de tiempo debe estar determinada en función de que ocurra o no ese desenlace. Por decirles algo, si estoy pensando en los no sobrevivientes, determinar la mortalidad en el tipo de cáncer, por decirles algo, y yo lo quiero ver desde un momento que yo he establecido, por ejemplo, de alguna intervención quirúrgica que se le haya hecho a todos los pacientes, ¿verdad? ¿Ya? Y yo quiero hacer un seguimiento en el tiempo sobre la mortalidad o no, en un espacio, debo definir un espacio, ¿en cuánto tiempo? En 60 meses, en 24 meses, en fin, lo que yo establezco, que tengo que definir un tiempo en el que va a hacer seguimiento. Entonces yo tengo que sacar en cuenta desde que utilizo la operación, de que se realiza la intervención quirúrgica, o saber si ocurre o no el evento. Si el evento ocurre, tengo que definirlo en qué fecha ocurrió, a los 3 meses, a los 2 meses, a los 5 meses. Eso tiene que quedar muy bien especificado. Si es un paciente que no muere, pero no se tiene información, se debe tomar en cuenta el mes de la última vez que se tuvo conocimiento de ese paciente. Eso sería otro tipo de explicación, que ya estaríamos entrando en el análisis de supervivencia de lo que sería la censura. Pero lo que quiere decir es que el hazard ratio como un riesgo está en función del tiempo, y por eso es importante tener la relación desde el momento en que yo inicio, que es mi tiempo inicial de evaluación, hasta el momento en que se produce mi variable de desenlace o de evento que estoy evaluando, ¿vale? Son cosas que se tienen que tener en cuenta. Y este hazard ratio, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que si utilizo un análisis de supervivencia, estos riesgos se utilizan mucho en la regresión de Cox, ¿verdad? Y utiliza un modelo de regresión de Cox de riesgos proporcionales. Debemos verificar
algo que se cumple acá, que son los supuestos de riesgos proporcionales. Esto hay que hacer. Lamentablemente el SPSS como tal no cumple este supuesto. Esto habría que hacerlo con un programa como R, que es mucho más potente, y te muestra si realmente se cumplen estos riesgos. Esto es un poco de mostrarles para que vean que existen existen estos 3 tipos de riesgos que son importantes conocerlos, y que cada uno se calcula de una manera distinta por determinadas particularidades del diseño. Aquí es muy importante el diseño de la investigación, por eso que tiene que, metodológicamente, nuestros estudios tienen que estar muy bien pensados y realizados, porque si el diseño está mal y después utilizamos técnicas que no son acordes, seguramente, si vamos a publicar, vamos a tener algún problema para ello, ¿vale? Bueno, yo con esto, el día de hoy era más corto la presentación. Con esto yo creo que culminamos lo que sería estas sesiones de charla un poco sobre la estadística, su utilidad y sobre todo de manera práctica. Espero que les sea útil. Los videos ya están actualizados hasta la semana pasada. Puede entrar al mismo enlace. El enlace será el mismo. Van a estar aproximadamente unos 15 días más. Después esos videos, por el espacio de FISEBI, pues, porque van a subirse otras cosas a la nube. Entonces, ahí va a estar eso por unos 15 días más, por si lo quieren seguir revisando. También creo que tienen la posibilidad de descargarlo. Pueden descargar. Y bueno, esto es lo que les tenía a ustedes para el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Henry. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguien? No, yo creo que estas sesiones han sido muy útiles. Quizá lo que echaría yo de menos es que a lo mejor con algunos de los datos de los trabajos que estamos haciendo se pudiera a lo mejor hacer un ejemplo concreto. Es decir, hay alguien de los residentes que está haciendo cualquier trabajo o de los adjuntos que se sentara contigo y sobre ese ejemplo a lo mejor tener una sesión específica que ya una vez resuelta la estadística de ese trabajo, bueno, por lo menos el abordaje general, no digo yo los detalles, ¿no? Pues luego que lo pudiéramos ver a propósito de un caso. No sé si podríamos plantear eso a lo mejor para dentro de, no sé, para el principio del año o algo así, poder hacer un ejemplo. Sí, no hay ningún problema. Podemos, bueno, recuerden que acá en FISEBI damos todo este apoyo estadístico. Les recuerdo una vez más que a través de la plataforma de FISEBI, en FISEBI Formularios, si escriben en Google FISEBI Formularios, pueden hacer una solicitud y pueden solicitar asesoría. También podemos utilizar, como bien lo dice, algunos de los trabajos de los investigadores. Podemos hacer citas previas con el investigador para que él también pues, lo vea cómo se hace, cómo se aprende, y de repente apoyarnos y hacer una presentación en enero, en febrero, no sé, cuando mejor les venga a ustedes. Oye, ¿presencialmente se te puede ir a ver? ¿O porque eso se puede? O bueno, hacemos el formulario y si tú necesitas vernos ya nos llamas. Sí, sí, podemos vernos. Usted está en Macarena, también podría yo un día fijar una fecha y visitarlos. Eso sí, previamente había que organizar bien. Yo podría ir hasta Macarena, porque allá hay una oficina de FISEBI. Podríamos fijar un día en que yo, claro, con las actividades que yo también tengo acá, pues fijamos un día, y un día que ustedes tengan disponibilidad, yo podría acercarme allá y ver uno o dos investigadores, y así podemos. O si ustedes quieren venir, también pueden venir, es decir, no habría ningún problema por ello. Estupendo, pues así lo hacemos, ya te vamos diciendo. Muchas gracias, Henry, por todo. Bueno, que estén muy bien. Espero gracias, que... hasta luego. Hasta luego.